Buenas tardes a todos y bueno, vamos a iniciar el año 2025 los debates en Moratín, que vamos a iniciar va a ser una serie de 4 relacionados con problemas de esta Málaga, digamos, más o menos actuales, ¿no? Y el primero de ellos es en el que estamos, y yo tengo la satisfacción de poderles presentar pues, a alguien pues, muy especial para mí, porque bueno, los conocemos de hace muchísimos años, desde que éramos chiquitillos, ¿no? Eran más chiquitillos que yo, pues yo también lo era, ¿no? Allá por el año, la mitad del año 90, ¿no? Pues se pusieron en marcha los estudios de turismo en la Universidad de Málaga y se creó una comisión, ¿no? En donde había, se encargó el rector entonces, Antonio de los Ríos, ¿no? Que fue académico de la Academia, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, la Sociedad Malagueña de Ciencias, pues le encargó la puesta en marcha de esos estudios de turismo al profesor Luis González y al profesor Agustín Justicia. Estaríamos en mitad de los años 90, por aquella fecha, ya estaba deambulando por la facultad Enrique Navarro, ¿no? Que estaba recién terminado, y empezaba sus estudios de doctorado, ¿no? Y de la mano de Agustín Justicia, ¿no? Pues fue el pionero desde el ámbito de la geografía en estudiar pues toda la problemática del turismo en Málaga, ¿no? Desde esa fecha hasta hoy ha continuado todo el tiempo trabajando, investigando temas vinculados con distintas problemáticas relacionadas con el territorio, ¿no? Pero especialmente centrado en el turismo, ¿no? En la actualidad él es catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Málaga, director del Instituto de Andaluz de Investigación e Innovación, subdirector en Andalucía también, del mismo instituto, en fin, ha manejado una serie de proyectos a nivel nacional e internacional. Yo pues, hemos tenido la oportunidad con Emilio Ferrer, el profesor Ferrer, bueno, que está aquí también, de trabajar en algún otro proyecto juntos, y es un tema que bueno, que para cualquier persona que mínimamente esté vinculada con la realidad malagueña, pues un tema, yo diría que de los 5 temas claves que hay ahora mismo en Málaga, que es el tema del turismo, en cualquier caso, ¿no? Y especialmente en la situación actual, en la dinámica actual del turismo, ¿no? Cuando planteamos los debates estos, ¿no? Pues uno de los temas que estaba claro que iba a caer tarde o temprano, pasa que había otra serie empezamos a elaborar una lista de temas y nos quedamos con que nos faltaban martes, ¿no? O sea que, y dijimos, bueno, pues para que se inaugure el siguiente curso, el tema de la turistificación, ¿no? Es un tema clave, y de hecho en estos días además es clave también. Parece ser que hay unos técnicos por ahí locos perdidos que han decidido elaborar un informe que dice que Málaga está saturada en algunos días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto solamente hace falta pasarse por Málaga cualquier día, sobre todo cualquier día de fin de semana, para ver si eso es cierto o no es cierto, ¿no? E incluso algunos dicen que algunos bares ponen chuminar, ¿no? Con el nivel que tenemos aquí de fritanga en Málaga, ¿no? Esto, bueno, pues parece ser que ha habido algunos despiadados antimalagueños que han decidido hacer eso, ¿no? Y plasmarlo negro sobre blanco. Bueno, pues está en la prensa, está en estos días, ¿no? En estos días está en todos los medios de comunicación malagueños, ¿no? Con lo cual viene encima a huevo, ¿no? Parece que lo hubiésemos provocado, ¿no? Porque el tema de la charla, del debate, va a ser precisamente este, ¿no? Que se ha hablado mucho de la turismofobia, ha habido manifestaciones incluso, y yo creo que intencionadamente, o parece que intencionadamente, se ha estado desvariando hacia la turismofobia, cuando más bien hay un problema de vivienda muy serio, no solo en Málaga, sino en Andalucía y en España, ¿no? Con un problema de gentrificación bastante importante, ¿no? Con lo cual,
va a hacer una serie de reflexiones sobre ese modelo turístico que tenemos y yo no me enrollo más, sino le doy las gracias. Bienvenido, para nosotros es un honor que estés aquí, y tú ya eres la palabra. Así que, gracias. Si me permitís me voy a sentar y así ya lo planteo. No se ve bien. Si se me permite, los dos alumnos míos, los dos catedráticos, algo bueno han aprendido, pero la parte brillante es suya. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Academia de Ciencias, a Damián por hacer de padrino. Por supuesto, los dos han sido profesores míos, con lo cual no puedo estar más agradecido y también un poco más nervioso, porque claro, no es lo mismo dar la conferencia al lado de un profesor que dar la conferencia al lado de otras personas, con lo cual lo planteo desde primera hora. En primer lugar, cuando Damián me planteaba que podíamos o dónde iba a centrar la conferencia, la voy a centrar en turistificación. Lo que pasa es que en vez de hablar de turistificación, que creo que es un tema que ha salido mucho en la prensa, he querido enfocarlo un poco a algo que todavía creo que es más escandaloso, que es la palabra turismofobia. Y voy a disertar un poco sobre esa palabra, el origen, hacia dónde vamos con ello y qué interés hay por sacarla o no sacarla. Ahora últimamente ya no se habla tanto de turismofobia y vamos a ver el porqué. Pero todo eso es la excusa para hablar de cómo están los destinos turísticos y voy a poner muchos ejemplos de Málaga porque nos hemos centrado en Málaga, aunque nuestra área de estudio es Málaga y la Costa del Sol. Como verán, yo no soy el autor de esta frase, no es turismofobia sino urbanofilia, sino que son unos compañeros míos. En un artículo en el boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles en el año 2009 lo editaron. Formamos parte del mismo proyecto de investigación, lo que pasa es que es coordinado. Una parte la lleva la Universidad de Málaga, que yo soy el IP, otra parte la lleva Baleares, que es Macía Blasque, uno de los autores también del espacio. Pero sí que a partir de ahí y con uno de los resultados del proyecto anterior que teníamos, o sea, éramos los mismos componentes, sí que hemos planteado estos estudios para precisamente ver qué recorrido tienen. Y les pongo no sé si después se van a dar la transparencia, pero lo dejo ahí en internet, porque en un curso de verano que precisamente hicimos en Marbella con temáticas similares, pues se hizo un podcast en El País y precisamente se llamaba así, no es turismofobia, sino urbanofilia, porque fue un poco lo que le llamó la atención al periodista cuando estábamos hablando, ¿no? Entonces, en fin, el mérito de esas palabras son suyas más que mías. En primer lugar, plantear que la turismofobia como tal sería el rechazo al turismo. Hay otros autores que lo plantean como una forma crítica de plantearlo, turismofobia como, no el impacto del turismo, pero suelen ser muy pocos. Lo normal es que sea aversión, el rechazo, y incluso tenemos hasta quién fue la primera vez que lo formuló. No lo formuló como turismofobia, fue un geógrafo de Girona, José Antonio Donaire, en el año 2007, que hablando de un modelo de irritación, se llama el modelo de irritación de Doxey, que es un poco como los destinos van cambiando. Primero vienen los viajeros, después vienen los primeros empresarios, después el turismo masivo, se van los viajeros estos de élite, viene el turismo más masivo y se crea otro destino. Pues hablando de ese modelo de irritación de Doxey, pues él hablaba de una ofensiva turismofóbica. El antropólogo Manuel Delgado, ya en el 2008, todavía está en las redes el artículo, en El País sí ya hizo un artículo de la turismofobia. A partir de aquí, después plantear otra serie de cuestiones, pero es un término más periodístico que académico o científico. Hay solamente 11 artículos que lo plantean en el mundo, en todo el recorrido, desde el año 2008 o 2015, y hay 16 que lo nombran, pero no tratan sobre ello. Con lo cual no es un tema académico, porque no se lo plantea, sino es más bien periodístico, ¿no? ¿Cuál es el síntoma un poco para la invención de este término con la idea de la turistificación? Pues lo primero, sobre todo, el aumento de turistas en cruceros, porque viene una gran cantidad y se va en el mismo día, lo que supone disfunciones en ocasiones para la ciudad. En segundo lugar, las plataformas digitales, ya sea Booking, ya sea Airbnb, que nos conectan rápidamente y por lo tanto puedo coger el viaje rápidamente, y por supuesto las compañías de low cost, ¿no? En ese sentido, estas grandes corporaciones no plantean o lo que hacen es condicionar en parte al destino. Ya habéis visto, si no lo planteáis, cómo la compañía Ryanair empieza a amenazar a AENA que si no le baja las tasas,
que se va de España, cuando en realidad las rutas menos rentables de Ryanair actualmente están pagando en aeropuertos pequeños 2 euros por pasajero, que se le puede rebajar de 2 euros, pero todavía ellos siguen presionando con que se van de Málaga, se van de Madrid, se van de Barcelona, cuando eso son rutas rentables para ellos. Pero en este sentido, al igual que en Barcelona, pues la plataforma Airbnb no quita viviendas ilegales que ya se han planteado. Entonces, este tipo de empresas globales, pues lo que no quieren es regular, lo que quieren es precisamente este mercado libre. Claro, ¿eso qué supone en parte? Pues supone que las condiciones y la calidad del trabajo estén empeorando constantemente, con mayor precariedad y una importante estacionalidad. En la ciudad no se ve, en la costa sí es muy importante todavía la estacionalidad. Hay la palabra o una idea de mercantilización del espacio, porque en parte nos lo quitan al ciudadano, no es problemático porque todos vamos a terrazas y no hay ningún problema. El problema es cuando la terraza no te deja pasar, o cuando la plaza que se rehabilita como la Plaza de las Flores, prácticamente todo lleno de restaurantes y los niños no pueden jugar. El otro día decía una persona que estaba en un restaurante: niño, quítate la pelota que me vas a dar. Lógico, no se puede jugar allí a la pelota porque no es un sitio de espacio ciudadano, sino un espacio mercantilizado, básicamente. En ese sentido, sí que hay otras cuestiones importantes, como lo que ha saltado ahora mismo con el carecimiento de la vivienda. Frente a este concepto, preferimos, los que trabajamos en una reflexión crítica del turismo, preferimos no ponerlo en negativo. Y entonces se inventó el concepto de urbanofilia. Lo habréis visto en algunas manifestaciones en Málaga, si habéis existido, no hablaban de urbanofilia, pero sí de vecinofilia. No nos gustaba el concepto de vecinofilia, nos gusta más el urbanofilia, que sería ese urbanismo quizás más afectivo, ese compartir con turistas, pero que sin sacrificar el bienestar que haya, ni la identidad cultural, ni sobre todo lo que nos creemos los residentes, que somos únicos, que nuestra ciudad es única, que nuestros restaurantes son únicos, que nuestras tradiciones son únicas. Entonces, en ese sentido, se coge un concepto de un sociólogo y filósofo francés, Henri Lefebvre, que planteó el derecho a la ciudad, y sobre ese concepto teórico pues se está organizando un poco esa academia para plantear que se puede vivir con los turistas, pero no con determinado tipo de turistas, o con determinada cantidad de turistas, o con determinada política de turistas. La confusión de ambas palabras, y ahora me gustaría aclararla, es una estrategia, o por lo menos nosotros determinamos que es una estrategia. Lo importante es el odio hacia el turista, y esto surge especialmente a partir del 2015, cuando algunos ayuntamientos empiezan a limitar la vivienda, cuando algunos ayuntamientos empiezan a limitar o a plantearse que el destino tiene que tener una capacidad de carga y por lo tanto se reduce la vivienda turística, también otras formas de alojamiento, pero es la manera más disruptiva o el alojamiento más disruptivo. Fijaros, desde el año 2018 hasta el año 2016 hay unas 0,8 noticias en los periódicos españoles sobre turismofobia, aproximadamente. En el año 2017 hasta el 22, 2,5 noticias por semana, y el periódico que más lo plantea es El Mundo, con el 30% de las noticias existentes de turismofobia. Es decir, que creemos una operación o una estrategia. ¿La idea cuál es? Deslegitimar el discurso crítico a quien realmente plantea alguna cuestión, lo tachan como extremista, y a partir de ahí he puesto antimalagueño porque ha salido varias veces en la prensa. El que proteste por el turismo es un antimalagueño. Claro, la estrategia ha sido eficaz hasta cierto tiempo, porque mantenía un poco, sobre todo, grandes lobbies empresariales y administraciones, en ocasiones autonómicas, en ocasiones locales. Pero claro, el problema o la característica es que se está empezando tanto a hablar de turismofobia que ahora está en contra de esas empresas. Es decir, ahora cuando se va a los mercados internacionales, lo primero que se plantea es la pistolita de Barcelona. No sé si recordáis que en la última manifestación de Barcelona 2 muchachas echaron agua, y eso ha recorrido todo el mundo. Llaman colegas de otros lugares: oye, ¿qué os pasa? ¿Que es que no queréis turismo? Claro, esto en términos empresariales empieza a ser negativo, y ahora es precisamente estas empresas las que quieren quitar esta idea de turismofobia. Con lo cual, el concepto creo que está invalidado desde hace ya tiempo, y sobre todo porque ha sido básicamente la idea de plantear algo al que critica, le cortamos la cabeza. A partir de aquí, nosotros lo que estudiamos y lo que planteamos es cómo
de un impacto de un destino, el impacto puede ser positivo y negativo. Normalmente en la ciudad ese impacto va a depender de tres cosas: la cantidad de turistas, el flujo que haya y las características que tengan. No es lo mismo a lo mejor un grupo de jubilados que un grupo de jóvenes, o no es lo mismo unos turistas alemanes que unos turistas británicos. Por lo tanto, las características importantes. Es muy importante también el espacio del destino y su gestión. Entonces, ante estas claves hay un impacto positivo: crea empleo. Positivo, vienen empresarios de otros lugares y nosotros nos podemos copiar precisamente de estrategias. Nuestro capital creativo en ese sentido es muy importante. Pero claro, hay otro problema: a veces los impactos negativos se quedan en negativo. El impacto negativo en los ríos de la Costa del Sol, que prácticamente muchos de ellos han desaparecido, están entubados o están canalizados, es un impacto importante. Pero eso no ha generado un conflicto. El conflicto es la manifestación social de un problema. Y como manifestación social es algo que no va en contra de la actividad, sino va en contra de la problemática que está creando esa actividad. Y ahí es donde entra el conflicto social muy manifestado, sobre todo en Barcelona, pero también en Málaga, en Madrid, en Cádiz, en Sevilla. Y pongo Canarias porque en Canarias el fenómeno sí ha sido muy disruptor, porque no han protestado por la ciudad. ¿Habéis visto manifestaciones en Marbella? ¿Habéis visto que las manifestaciones de Málaga sean por el turismo litoral? No, es por el turismo de ciudad. Pero en Canarias no. Incluso hasta en Baleares las manifestaciones, aunque suelen ser para toda la isla, se centran mucho en la ciudad. Sin embargo, en Canarias no ha sido para toda la isla. Y no ha sido solamente la reivindicación de la vivienda y la reivindicación de la turistificación, ha sido la reivindicación de incluso hasta que el medio ambiente está muy mal precisamente porque no se cuida en estos contextos. Por lo tanto, el impacto es distinto al conflicto y lo que nos interesa es el conflicto. ¿Cuál es el modelo turístico básico más o menos que tenemos? En general, y después lo voy a aplicar a Málaga. Pongo esta foto porque es muy conocida, porque los modelos van a depender o son distintos en el litoral, que esto es Benalmádena, en el medio urbano que en el medio rural. No hay conflicto en el medio rural ahora, no hay conflicto en el medio litoral. Por supuesto hay impactos y hay una turistificación que llevamos estudiando desde los años 90, después de la tesis doctoral, pero eso no significa que haya conflicto. Claro, ¿por qué? En principio porque la vivienda y el desarrollo del turismo litoral siempre han ido acompasados. Esto es el Hotel Pez Espada, en el año 66, y fijaros que ya están las urbanizaciones detrás del Hotel Pez Espada ya construidas. O sea, se empezaron a hacer, si el hotel se... ¿El qué? Eurosol. Si el Hotel Pez Espada se terminó en el 59 y en el 66 ya tenemos estas viviendas, se empezó a hacer en el 63 o en el 62. Es decir, la vivienda y el turismo siempre han estado aliados. Ya desde 1880 ya en Brighton, cuando los primeros turistas lo que hacían era primero irse a un hotel y después comprar una casa, porque podían ir aquí a veranear, que todo ese concepto lo planteamos. Pero claro, el conflicto no surge aquí, surge en la ciudad. Surge en la ciudad sobre todo por la intensificación que ha habido, especialmente tras la crisis del 2008, donde lo que ha habido son grandes fondos de capital que han cogido al turismo, a la vivienda como un sector refugio, e invierten mucho ahí. También es importante, como he dicho, las plataformas de distribución. ¿Por qué? Porque nos llegan rápidamente. Además, hay varias, empieza a crecer la oferta, se empieza a abaratar la oferta. Porque las viviendas turísticas, por mucho que nos diga el presidente de su asociación, son para todos los públicos, efectivamente, viviendas a 1.500 euros al día. Pero la mayoría no son tan caras, no es de lujo, no es un turismo de lujo. ¿Dónde es la vivienda de lujo importante? En los lugares de lujo, en Marbella. Ahí sí se venden o se alquilan a chalet entero. Y por lo tanto, ahí sí que hay esa visión. Y por supuesto, el movimiento de personas baratas, en los viajes a low cost, que en parte financiamos nosotros mismos, porque les pagamos a la compañía aérea para que vengan. Ahí está la amenaza de Ryanair. Claro, lo que ha habido es un crecimiento desmesurado. Tanto que en palabras de un presente de Pedro Barticó, que me gusta coger siempre este apartado, en 8 años Málaga ha crecido un 2.141%. En 8 años, 2.141%. Ahora enseñaré otro estudio y en Jaén ha crecido un 240 y tantos %. Uy, es mucho. Mucho que son 2.141%. Fijaros que en la plaza de hotelera ha crecido un 80%, que seguimos creciendo en plaza hotelera, y en la plaza de apartamento un 291%. Claro, para esta serie de elementos, cuando se plantea esto, o cuando los dirigentes políticos hablan y también otros técnicos, no, es que lo que queremos es un turismo de calidad.
¿Qué es un turismo de calidad? Un turismo de calidad se sobreentiende que es el que se gasta mucho. No pensamos en un turismo de calidad vía el respeto del espacio. Por ejemplo, hay una modalidad turística que se llama turismo regenerativo, que es ir a un bosque y mejorarlo, ir a una playa y limpiarlo, ir a hacer aspectos positivos a un destino. Por supuesto que alguien que se va de vacaciones después de 11 meses de trabajo no tiene por qué poderse a limpiar una playa. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es debatir el concepto de calidad. Porque claro, yo estaré apostando por el turismo de calidad y los hoteles de 5 estrellas, pero a la vez estoy apostando por crecer constantemente. Claro, crecer en calidad y en cantidad es sumamente complicado. Manda la impresión de lo que quieren es todo lo que venga lo abrazo y ya veré lo que después triunfa o no triunfa. Pero todo, ¿por qué? Pues básicamente porque lógicamente nuestro sistema económico es el mercado, y por lo tanto el mercado debe de regularse solo, que son las palabras que tenemos de muchos dirigentes políticos, empresariales sobre el turismo. Oye, no, es el mercado, que se regule solo, no va a pasar nada, no vendrán turistas a algunos lugares, o si eres muy malo no irán a ese lugar. Bueno, eso no siempre, el turista no conoce el lugar, por lo cual va a un restaurante. Si es malo no volverá otra vez, pero es que a lo mejor si es buenísimo tampoco vuelve otra vez, porque no se va a ir del destino. En ese sentido, hay una frase que es fuerte, pero no nos extraña. La acumulación de capital está por encima del bienestar de la población. Dicha así, uy, qué barbaridad, pero es lo normal que tenemos en el mercado. Al final, el precio es lo que vale. Claro, la cuestión es que si en este mercado tenemos que regular o no regular. Y ahí es donde está en parte el debate, en regular y en cómo regulamos en ese espacio. Visto esto, os planteo 3 elementos que en el centro histórico y en Málaga se dan con una profundidad importante, con un aspecto importante. ¿Cuáles son? Pues básicamente voy a hablar de la vivienda, voy a hablar del comercio y voy a hablar un poco de la población. Para, en algunas cosas, quitar algunos mitos, para otras, ver que hay estrategias que son muy buenas a corto plazo, pero a medio plazo son un tanto más complejas y, bueno, sobre todo para también tener elementos de debate. En el instituto que la sede en Málaga dirijo yo y con mi grupo de investigación, junto con el INGOT, un instituto de Derecho, hemos realizado un proyecto de investigación conjunta y ahí uno de los aspectos era estudiar la vivienda. Y dentro de la vivienda hemos hecho un estudio de cómo influye la vivienda turística sobre el alquiler de la vivienda o sobre la compra de la vivienda. En todos los foros de los últimos 3 años, una de las cuestiones que se nos demandaba era que no hay ninguna relación entre el alquiler o la subida de los alquileres y la vivienda turística, porque no hay ningún estudio que lo certifique. Claro, nuestro estudio tampoco lo hace, es una correlación no es una causalidad. Pero además damos otras pistas independientemente para plantearlo y además estudiamos varios lugares. Lo que hemos hecho es coger 4 municipios, 2 que son similares, con características similares, Málaga y Sevilla, intensificaciones relativamente similares y en un contexto similar. Podríamos haber cogido Nueva York, pero claro, aquí las leyes son distintas, las capacidades son distintas, los turistas son distintos y eso a lo mejor haría alguna problemática en la comparación. Y cogimos las 2 ciudades en las que menos se subía el alquiler y menos viviendas turísticas había, para que fueran por lo menos unas ciudades de control, que en este caso era Jaén, también de nuestro contexto inmediato, y Teruel. El cogerlo de Andalucía es por nuestro contexto, pero también porque los datos están unificados, podemos coger los mismos datos. Si queréis el trabajo que nos ha costado Teruel, encontrar los datos de Teruel, ni os cuento. En este sentido, lo que vemos es que, bueno, las plazas crecen notablemente, ya lo he dicho anteriormente, en Málaga y Sevilla. El alquiler es un 40 o un 50%, sin hacer todavía estudios, solamente con los datos, es más caro en Málaga y Sevilla que en Jaén y Teruel. Y lo que vamos viendo es que el crecimiento de las viviendas, a pesar de que en Jaén y Teruel es importante, 2,49, pero recordar esos 2.000 y pico en los que crecemos nosotros. El estudio lo hemos hecho desde el año 2016 hasta el año 2023, con los últimos datos del año 2023. Hemos establecido la relación en el análisis de correlación, porque hemos hecho 2 tipos de análisis. El análisis de correlación de las variables, teniendo en cuenta la vivienda turística, el porcentaje de vivienda turística sobre la vivienda total, en sesiones censales, en unidades pequeñas, con lo cual teníamos una gran cantidad
de unidades para poder comparar y ver si, oye, ocurrían unas y en otras no, y las dinámicas puedan ser distintas. Y en ese sentido, también hemos hecho un análisis de correlación espacial, es decir, cada unidad o cada sesión censal, lo que veíamos era las que estaban limitando y si tenían relación con ellas. Por ejemplo, la Plaza de la Merced, pues lo comparamos con Lagunilla, lo comparamos con una parte del Ejido, con Calle Álamo, pero Lagunilla la comparamos con la Merced, la comparamos con todas las que lindan. Entonces, de esa manera podíamos ver si existía el fenómeno de mancha de aceite. Es decir, que aunque no subiera o no hubiera vivienda en determinados lugares, subía el alquiler y subía. ¿Por qué? Por lo que todos conocemos, que es yo me voy del centro, pero me voy a la Trinidad. Como la Trinidad también está más cara, se incrementa el precio del Hospital Civil, de ahí de la carretera de Suárez, del Camino de Suárez, etcétera, etcétera. Y efectivamente, lo que nos ha salido es que en la Merced, que es la parcela más cara respecto a los metros cuadrados por la vivienda turística, sale 18 euros por metro cuadrado, y en Sevilla la más cara sale por 12,8 euros por metro cuadrado. La relación de estas variables es de un 54%, es decir, se puede explicar la variación del precio del alquiler por el incremento de la vivienda turística y la densidad de la vivienda turística, en un 54%. No es un modelo cerrado, ahora vamos a incrementar otras variables, porque es un modelo pobre, solamente analizamos varios tipos de datos, pero dos variables, mejor dicho, varias variables, pero solamente dos tipos de datos. En ese sentido, queremos complementarlo además con la renta per cápita de los malagueños, con el empleo de los malagueños, con la emigración entre barrios de los malagueños, para poder ver algo más. Pero la relación está establecida. Yo tengo el 54% ahí planteado en el análisis de correlación. Dígame usted que está mal, o dígame usted cuál es la cifra. Y eso es lo que hemos querido hacer. Hemos querido poner en la mesa que sí hay ya una correlación directa entre el alquiler y la vivienda turística, a pesar de los fallos del modelo que también nosotros los conocemos. En ese sentido, hay una media de 3,29 euros por metro cuadrado por cada vez que aumenta un 10% la cantidad de viviendas turísticas sobre la cantidad de viviendas en esa sesión censal. Y además tenemos que, con un 10% de viviendas turísticas respecto a las totales, el precio en Málaga un 31% más alto. Claro, si estamos en la Plaza de la Merced, que no es el 10%, sino casi el 40%, pues vamos sumando porcentajes. Es decir, establecimos por lo menos esa relación en estas variables. Nos ha costado crítica, nos está costando un poco de disgusto y no queremos sacar del todo el proyecto hasta que no salga el artículo, pero bueno, ya en eso creo que nos comprendéis. Pero los mapas que salen aquí no hacía falta hacer ese análisis, ya lo veíamos cómo se plantean como mancha de aceite. Algunos pueden decir, bueno, ¿y este hueco qué es? Este hueco es que el porcentaje de viviendas turísticas no es muy elevado. Y también sabéis que en el parte del Paseo de Reading, allí casi todos son chalets, hay muy pocos edificios, etcétera, etcétera. Eso nos lo preguntaba el otro día, porque el estudio ha sido llamativo y nos ha venido la televisión suiza para ver un poco qué resultados tenía. El segundo elemento es el comercio. Y aquí lo que hay es una intensificación de la actividad turística en toda la zona comercial del centro de Málaga. Hemos analizado la zona Pepri para ampliarla y no quedarnos solamente con la Almería. Y ahí, gracias a un estudio que amablemente Pedro, cuando era director de Loma 1, se dio, que ya estudiaba cómo cambiaba el comercio, cogimos su mismo método y lo analizamos a partir del año 21 y 22. Cogíamos datos del año 2000, me parece que eran 16 o 17, y ya empezamos en el 19. Inocentemente en la pandemia, esto fue una investigación que hicimos empezamos en la mitad de la pandemia, con dos doctorandos, Fátima Santos y Mario Blanco, espero que este año ya puedan leer su tesis doctoral, pues ingenuamente pensamos, si la gente se está dando cuenta de que el centro está vacío y los barrios llenos, porque no podemos ir al centro, pero los barrios sí, porque el comercio del barrio todavía es amable, el del centro tengo que desplazarme, no, seguramente los comercios se darán cuenta y habrá ahora una diversificación comercial mayor. Inocente, claro. Lo que ha habido es una intensificación mucho mayor, pero muchísimo mayor, tanto que los nuevos negocios turísticos, pues prácticamente son el 44% de los negocios en toda la zona Pepri. Unido a, esos negocios son el 40% alojamiento y el 36% hostelería. Algunos diréis, ¿alojamiento? Bueno, sí, hay cada vez más viviendas turísticas se están poniendo en los bajos, no tanto en el centro, pero se están poniendo en los bajos y sobre todo también la hotelería, que pueda coger 2 o 3 o 4 o 5 locales.
Al final lo que medimos son locales y el cambio que medimos. En los negocios no turísticos han ido pasando a turísticos. El 71% de la moda, la comida, los productos han ido pasando a ser turísticos. Y los no negocios, es decir, aquellos locales que estaban cerrados, sí ha habido un incremento de apertura. Es decir, que ha sido positivo para abrir más locales. Y en ese sentido, podríamos decir que es positivo. El problema es que al final son locales turísticos y por lo tanto no se diversifica. Un espacio que no tiene diversificación comercial, pues es un espacio menos vivo para los residentes. ¿Por qué? Porque no puede hacer las funciones normales. Por lo tanto, el estudio un poco demostraba precisamente cómo venía, nosotros le llamamos gentrificación comercial porque se van cambiando, gentrificación turística comercial, porque van cambiando de esas características. Y el tercer elemento que os quería llamar la atención son los efectos sobre la población. Desde dos puntos de vista. El primero es, en principio, Málaga sigue creciendo en población, el centro no tanto. Y aquí no he querido poner ningún número porque todos los números están en discusión. Y porque a veces el dato no mata el relato. Y hoy quería contaros un relato, no cargaros de datos. Pero nosotros calculamos la población que hay censada en el centro histórico y vemos que hay una disminución. No es que sea una sangría porcentualmente muy fuerte, en datos oficiales. ¿Por qué? Porque en los años 80 sí hubo una sangría importante. Pero sí que es verdad, y bueno, sí que se puede ver en esa bajada de vuelo, pero sí que es verdad, y un poco miro a Pedro en esta serie de cuestiones porque lo hemos hablado muchas veces, como cuando Málaga no tenía personas en el centro y se empezó a hacer todos los planes y todas las inversiones para rehabilitar el centro para que los malagueños fueran, en ese momento que estaba el centro bien, empezó el fenómeno turístico a partir del año 2005-2008 y prácticamente ha sido el que se ha aprovechado de esa ayuda. Entonces nos entra un poquito de rabia que precisamente cuando estábamos o cuando se había preparado el centro para el disfrute más de los residentes y para que volvieran los residentes al centro y hubo un crecimiento de residentes del centro, porcentualmente no muy alto, pero lo hubo, entonces precisamente ha ido cayendo. A partir de aquí, una llamada de atención. En principio se apuesta mucho por el turismo de lujo, yo lo he puesto ahí como de 5 estrellas. ¿El turismo de lujo crea oficios, trabajadores, sueldos de lujo? Pues no. Está más que demostrado, hay varios estudios en Barcelona, que los hoteles de 5 estrellas y otros tipos de ofertas de alojamiento no pagan más a los camareros, no pagan más. Hay un precioso libro de una periodista de Barcelona, Ana, no me acuerdo cómo se llama, que se introdujo en un hotel de 5 estrellas, en el comité de empresa, para ver cómo funcionaba. Y discúlpenme, son tan cutres como cualquier, o sea, tan cutres, son iguales que otros tipos de hotel. Y lo único es que le dan, pues básicamente, un par de días en el hotel para la familia. Y encima los trabajadores esos lo toman mal, porque tienen que ir al mismo hotel, con lo cual son sus compañeros los que le están sirviendo. Y hay muchos que no cogen ni ese derecho. Se plantean, ¿y por qué no nos invitan a otro hotel de otra compañía? Pues no lo saben, pero esa serie de cuestiones. En este sentido quiero llamar la atención, porque se está hablando mucho en Málaga de los nómadas digitales, que no hay tantos, y sobre todo del capital creativo o de las personas que vienen a empresas tecnológicas o a otros tipos de empresas financieras, el Citibank, por ejemplo, ha sido muy famoso en Málaga, que lo que están haciendo es, claro, como tienen un mayor poder adquisitivo, sus sueldos son mejores, pues están encareciendo también el precio de la vivienda. Se puede colocar en otros lugares y como precios de mercado, pues nos vamos a colocar. Y me gustaría hacer un poco una llamada de atención, porque esa idea de atraer grandes empresas está muy bien. El problema es cómo lo compensamos. Es decir, el problema no es atraer a esas grandes empresas, que bienvenidos sean esas empresas, generan trabajo, generan empresas auxiliares. Pero cuando se da ese fenómeno, el mercado responde de una manera determinada, y eso no lo están contando. Richard Florida, en el año 2005, planteó cómo las ciudades creativas eran importantes centros financieros, porque en realidad la vanguardia hoy en día de la economía no estaba tanto en los recursos naturales ni en la intermediación, sino que estaba en donde se pudiera asentar personas de alto nivel creativo. Y por creativo no estoy hablando solamente de artistas, estoy hablando de abogados. Hay un nivel de creatividad en Marbella por los gabinetes de abogados estupendo. Informáticos, es decir, son
profesores universitarios, somos también creativos, personas que le dan más valor añadido precisamente a ese lugar porque van generando esa economía. Y eso es muy positivo, pero tiene un efecto negativo que no nos están contando. Y tras las críticas del libro de Richard Florida, le tiraron de la oreja porque, claro, tuvo que rectificar una parte diciendo: es cierto todo lo que he dicho, pero no he contado el efecto negativo. ¿Y el efecto negativo qué es? El encarecimiento del nivel de vida y la desigualdad que va creando. Y eso es lo que no nos están contando cuando captan empresas. Y no es una cuestión de, es un impacto, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y ahí es donde tienen que entrar otras políticas para intentar quizás atenuar en parte ese impacto de algo que puede ser un efecto negativo, pero puede ser muy positivo. Y voy terminando ya prácticamente con dos transparencias. Una es un poco, ¿y qué hace la política? O la política turística. Hablo de política en general porque muchas políticas generalistas afectan al destino y no exactamente la política turística. En realidad, lo que quiero debatir, y quizás sea un elemento de futuro, es cambiar el paradigma de la visión política. Me explico. La política hoy en día turística, la del Ministerio, la de la Comunidad Autónoma y la del Ayuntamiento, lo que hace es intentar que haya más empresas, una gestión empresarial mayor de los negocios, para aportar soluciones en general a la empresa. Entonces intento captar inversiones, hago planes para intentar poner espacios bonitos para que vengan los inversores, y eso está muy bien. El problema es que a lo mejor empezamos a estar en una fase distinta del turismo. No estamos ya en los años 60, no estamos ya en los años 90, digo estas dos fechas porque fueron fases claves de disrupción en el turismo, y ahora, desde el año 2008, y ahora como manifestación, empieza a haber otra fase disruptiva, que es que si atraer a inversores o estar constantemente atrayendo inversores me va a encarecer la vida, entonces quizás la política turística tenga que ser otra. Si yo limito el crecimiento, automáticamente el efecto es la elitización. Me explico. Una compañera mía del instituto me llama en julio y me dice: Quique, ¿tú qué tanto quieres limitar la vivienda? No puedo ir a San Sebastián este agosto. Está la vivienda turística a 170 euros la noche para 2 personas. Yo no puedo pagar 170 euros la noche. Pues no se puede pagar. Pero es que estamos en el mercado. Esto es el mercado, como decía la frase. Ahí no podemos hacer nada. Lo único que podemos tener es políticas de compensación. ¿Qué política o propuesta se hace? Dispersar a los visitantes, es el actual plan de sostenibilidad turística de destino por el que ha salido toda esta polémica. Es mejorar la infraestructura e instalaciones. Se está planteando que teniendo datos y teniendo observatorios nos puede ayudar. Es positivo. Yo soy, junto con Antonio Guevara, uno de los que estamos en el comité de seguimiento del Observatorio Turístico de Turismo Sostenible de la OMT, de la ONU Turismo del Ayuntamiento. O sea, no lo digo, me puedo hasta autocriticar, ¿no? Es bueno tener datos, pero no se toman decisiones a veces con esos datos. Pero bueno, por lo menos con tecnología y observatorio se puede. Reducir el número de turistas, eso en el mercado es un santo santorum que no se quiere plantear. Aumentar el turista de calidad, que significa elitizar en parte más, pero es que es automático. Si yo prohibiera hoy en día todas las viviendas turísticas, se va a encarecer el precio de Málaga. Pues lógico, hay que no oferta, pues entonces solamente irán las que se pagan. Después se va reequilibrando con otros destinos, pero ese es el efecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? La población adinerada a los turistas se conoce perfectamente que tienen patrones de consumo más insostenibles, son más despilfarradores, porque pueden, entiéndame, despilfarradores, con el agua, por ejemplo. Pues no me importa, pongo agua en un hotel de 5 estrellas, no sé si sabéis que lo normal suele ser que tengamos un consumo de 150 litros habitante día, y en un hotel 200 litros los residentes, y un hotel de 5 estrellas por plaza tiene aproximadamente entre 500 y 600 litros. No es que beban más agua los turistas, es que hay muchos más servicios, hay jardines, hay más piscinas, y el agua se utiliza con más despilfarro, con más gratuidad, podríamos plantear. Por lo tanto, si apostamos por este tipo de turistas, en nuestro medio, que somos más secos, también hay que tener en cuenta esta serie de elementos. Enrique Navarro, Quique, los que me conozcan, no quiere que venga el turista de 5 estrellas. Yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo que lo compenses. Estoy diciendo que si tú tienes una política que sabes que va a tener un efecto negativo, compénsalo de alguna manera. O háblale a la sociedad de que va a tener eso, porque lo va a tener. Claro, lógicamente, si aquí ha habido alguien de carácter político, no hablamos a la sociedad, porque si tú le dices eso a la sociedad, pues la sociedad dice, pues no lo haga.
y entonces te fastidia en parte tu planteamiento. Y reflexiones, me quedan una transparencia más, pero quería hacer un poco una reflexión sobre la política, ¿no? En cuanto a empezar a combatir esos desequilibrios sociales, en que hay una idea de que la tecnología nos va a ayudar y nos va a salvar en gran parte, ¿no? Proyectos de sostenibilidad, pues voy a poner aforadores de calle, voy a poner cómo controlar a los turistas. Todo eso está muy bien porque los datos son importantes y nosotros somos académicos, científicos, y por lo tanto no ves, pero eso no es una medida política, no es una acción concreta. La acción es apostar por los hoteles de 5 estrellas. Hay una cierta tecnolatría, es decir, fe en esta ciencia o fe ciega en que la ciencia va a proporcionar las soluciones y ya está, estudiado pues, en varias ocasiones por varios investigadores, y mi reflexión va un poco si la política turística, en vez de ir hacia las inversiones o a la captación de esas inversiones, debería ir a los ciudadanos. No sé si sabéis que en Andalucía más del 40% de andaluces no puede salir más de 6 días de vacaciones al año. No tiene dinero para irse de vacaciones 6 días. 5, no lo sé, la pregunta era 3 o 6. Tecleaba uno, tecleaba otra. Y no pueden irse. En España es el 33%, pero en Andalucía es el 40 y tantos %. Es decir, que cuando hablamos que bien, todos viajamos, me parece que entre un 3 y un 5%, entre un 3,5 y un 4 y pico % de la población mundial es la que coge aviones. El resto no coge aviones. Lo que pasa es que algunos cogemos muchos aviones y nos movemos, y sobre todo nos movemos en determinados lugares. Pero en ese sentido, quizás habría que tener una mirada global, donde si tenemos una mirada global hay que disminuir los viajes o cambiar de sistema o de recursos para los aviones, por la contaminación que crea. En el momento que tengamos un recurso, un avión o unos medios de comunicación que sean mucho más ecológicos, nos podremos mover y tendremos otro problema, pero ahora mismo contamina. Y por lo tanto, a nivel global, tenemos que pensar en el decrecimiento turístico y en el decrecimiento de la economía en muchos lugares. Lo podemos ver ahora o lo podemos ver dentro de 20 años, me da igual, pero lo vamos a ver. Yo sé que la palabra decrecimiento es un poco provocativa y que puede ser no siempre bien valorada. Esperemos dentro de 20 años, 30 años, y no estaremos hablando de eso. Y por otro lado, tendremos que apostar por otras cosas, porque quizás la política turística tenga que financiar a familias para que puedan irse de vacaciones, que ya se hace, que se hace con el turismo social, y por lo tanto no es negativo, y eso ayuda además a la empresa. Y esa serie de elementos, esos cambios de visiones, creo que es lo que vamos a ir empezando a debatir estos años. ¿Por qué? Porque no están arreglando ese impacto negativo y se está convirtiendo en conflicto. Y termino, básicamente, con 3 cuestiones, y creo que muchas de las reflexiones las he ido haciendo a lo largo de la exposición. En Málaga el turismo forma parte de nuestro ADN. Nosotros, no es que no queramos turismo, es que llevamos un siglo y pico con turismo. Ya sabéis, y eso me lo enseñaba mi profesor de geografía, ya sabéis que la Semana Santa y la unión de las cofradías para que puedan tener un recorrido era por una cuestión turística, para que vengan visitantes y las puedan ver más cómodamente, no tengan que irse a los barrios. Desde 1900 y pico, Málaga ha sido la provincia junto con Baleares que primero empezó a tener sociedades de belleza y de descanso y de ocio porque quería atraer turistas. Con lo cual, el turismo está en nuestro ADN. Trabajo con una gente crítica en Nerja, ecologista, y cuando no quieren poner el campo de golf que hay en Nerja que está haciendo la familia Lario, podríamos poner turismo científico, podríamos poner turismo natural, podríamos poner... pero no salen del turismo. Porque es verdad que está incrustado en nuestro... Bueno, una forma de hablar. En segundo lugar, el turismo no es un derecho. Viajar no es un derecho. El ocio sí es un derecho. Pero viajar no es un derecho. No todo el mundo tiene por qué viajar. Por lo tanto, tendremos que reflexionar cómo viajamos y cuánto viajamos. Insisto, desde una dimensión global y a medio y largo plazo, a no ser que cambiemos el queroseno por otra serie de recursos. Termino siempre porque además mi tema de investigación de hace 30 años que hay que repensar el crecimiento. Porque o dejas al mercado o interviene. Al final, por mucho liberal que sean los ayuntamientos y las comunidades, intervienen. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Y es que el mercado no lo soluciona. Pero nosotros el primer planteamiento de estudios de flujo al ayuntamiento se lo hicimos en el año 2007. 2007. Porque estábamos viendo Barcelona y estábamos viendo cómo la apuesta por los cruceros y la apuesta por el turismo en el centro iba a generar determinado impacto. Cualquier actividad tiene impacto, pero iba a generarlo y teníamos el modelo de Barcelona.
no quisieron estudiarlo, básicamente porque no era un problema. Claro, cuando se lo planteamos posteriormente en el año 2016, todavía no era un problema. Cuando se lo hemos planteado, o sea, ya salió después, más tarde, el estudio de Lomao. Cuando se lo hemos planteado en el año 2024, no era un problema. Hasta hace pocos meses que entonces parecía que sí que teníamos que limitar. Con la posibilidad, me parece, Pedro sabe mucho más de esto que yo, que me parece que todavía se puede crecer en 9.000 y pico de viviendas teniendo ese plan restrictivo. Todavía. Unas casi 10.000. Efectivamente. Y todo esto está muy bien, pero en el futuro el mayor problema que tenemos no va a ser exactamente el turismo, va a ser la emergencia climática. Y va a ser la emergencia climática y vamos a tener problemas en el turismo y en la emergencia climática por dos temas, que ya estamos estudiando en nuestro proyecto, porque nuestro proyecto se llama Emergencias Crónicas Turísticas, y lo que hacemos es tener una visión, en vez de a corto plazo, una visión a medio y largo plazo. Y estamos viendo, creando escenarios de futuro de aquí a 20 años. ¿Y qué puede pasar? Son elucubraciones ahora, ¿eh? Los escenarios no son realidad, son maneras de ver cómo nos podemos enfrentar a los distintos o los próximos conflictos. Y el primero va a ser el consumo de agua y piscina, que veremos a ver si nos salta este verano, en el año 25, porque gracias a que quitaron el decreto en, me parece que fue mayo, no hemos tenido conflicto este verano, pero fijaros que en septiembre ha vuelto otra vez el decreto de sequía. ¿Qué pasa? ¿Que en verano ha llovido y estamos mucho peor? Esa es la curva entre la cantidad de turistas en Málaga y la lluvia que tenemos. Es decir, cuando tenemos más turistas es cuando menos llueve, lógicamente. Estamos en un medio mediterráneo subdesértico. Y en ese sentido va a ser uno de los próximos conflictos, además de la vivienda. Y el segundo, la inundación temporal y frecuente de negocios y vivienda en primera línea de playa. Eso ya está en el palo. De aquí a 10 años, si siguen incrementándose los temporales, tendremos problemas, porque ellos lo que quieren es que el Estado se haga cargo para que después le indemnicen. Y de momento ahí están en la lucha. De ahí los carteles que cuando vaya al palo los chiringuitos del linde ya. En fin, termino solamente con dos palabras. Hay que gestionar los conflictos y hay que gestionar el éxito. No me sirve solamente decir qué bonito y qué buenos somos. Eso lleva unas consecuencias y creo que es pertinente ir planteándolo en el futuro. Todo esto que he planteado no es fruto de mis investigaciones, es fruto de equipos de investigación, de publicaciones, de estar junto con otros profesionales, no solamente geógrafos, sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, para ir buscando soluciones precisamente para esa visión a largo plazo. Muchas gracias por la atención. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, felicitarte por la magnífica exposición que has realizado y además lo bien elaborada que está toda la información, porque es fácilmente comprensiva. Al escucharte estaba viendo Málaga nada más, a pesar de que al principio citas otras ciudades. Y entonces, claro, al ver Málaga, pues te seguía perfectamente y entendía, porque es prácticamente cosa que estamos viviendo todos los días. Pero me ha llamado la atención cómo en la penúltima te refieres a que te gustaría cambiar o sería bueno cambiar el paradigma del turismo desde la política. En la forma en la que lo comentas, pues sería algo así como humanizar el turismo, digamos, ¿no? Acercar el beneficio del turismo a las distintas clases sociales. Has mencionado también el turismo social como un ejemplo de cómo reinvertir parte del dinero que ingresa al Estado en ofrecer viajes a los menos pudientes o los que tengan menos recursos. Pero también me ha sorprendido el ver que, citando al principio varias capitales, conociendo yo bien, no con datos científicos, sino empirismo puro, Cádiz, la provincia de Cádiz, los pueblos de Cádiz y Málaga también, en la que curiosamente yo bajaba al centro antes con mucha frecuencia y ahora trato de evitar venir al centro, porque llega un momento que es un poco incómodo, porque el ritmo de vida que tiene el turismo pues no es el ritmo de vida que tienen los españoles, ¿no? o los malagueños. Bueno, yo ya me considero malagueño a pesar de que el acento no me delate como malagueño. Pero el caso de Cádiz es muy singular, porque allí
primero, el turismo llega en grandes cruceros y va a visitar centros, digamos, de cultura. Los gaditanos no tienen ningún interés en los centros de cultura, lo que quieren es la Semana Santa y las chirigotas. Y en esos lugares donde se cuece todo esto, allí no entran los turistas, excepto en alguna ocasión en alguna de las peñas flamencas y tal, ¿no? Así que el problema que tienen en Cádiz es la calle, porque es una ciudad muy pequeña, muy antigua, con unas calles pues muy estrechas, ¿verdad? Muy angostas, y que se paren los turistas ahí guiados por una chica con un paraguas o con una pandereta, yo qué sé, eso les incomoda mucho. Pero nada más, porque en realidad les beneficia. ¿Por qué? Porque consumen en los bares. Por ejemplo, no comen mucho porque lo tienen todo resuelto en los cruceros. Y en la playa les incomodan todavía menos. Entonces, claro, agrupar una problemática que sí es palpable, evidente, aquí en Málaga, es difícil transponerla a otras capitales. Por ejemplo, Sanlúcar, están encantados con los turistas. Y allí debe haber 5.000 viviendas turísticas por metro cuadrado. Y están todos felices. Y ya me callo, porque si no le impido que otros hablen. Pero en realidad esa es la sensibilidad que yo he percibido sobre determinadas cosas que dijiste y muchas otras que ya me quedaré pensando. Cada destino un poco tiene características distintas. En una transparencia yo decía, el impacto depende de la comunidad, de los flujos, de cómo se gestione. Claro, si Cádiz nosotros no lo cogemos porque es un sistema muy territorial, muy singular, y no es comparable con otro. Por eso cogimos Sevilla, porque Sevilla, aunque no sea el litoral, tiene conexión con aeropuerto, es una gran capital que tiene. Por lo tanto, queríamos hacerlo comparable. Es que el turismo, no sé si de tus palabras deduzco que lo que está pasando en Málaga, en Barcelona o en Madrid no pasa en otros lugares. Afirmativo. Eso es que no pasa en otros lugares, pero tampoco está pasando en Marbella, ni tampoco está, y a pesar de las fotos que se puedan emplear, o Benalmádena, no está pasando en Benalmádena. En ese sentido, va a depender de otras variables. ¿Por qué la palabra turistificación ahora, varios académicos plantean, es que ha empezado en la ciudad? Nosotros llevamos desde los años 90 trabajando con la palabra turistificación en el litoral, que es donde precisamente iba más personas. Te cuento una anécdota y a lo mejor puede ser que sea representativa. La vivienda turística será en todos los lugares, pero en un curso que hicimos en Marbella hace 3 años aproximadamente, pues vino la delegada de la Junta de Andalucía a inaugurarlo y estaba el presidente de la Asociación de Viviendas, Carlos Lanza, en ese momento. Entonces le planteó, yo soy crítico, siempre he sido muy crítico con las viviendas, porque creía que el hotel no se puede colocar en un edificio, al igual que yo no conozco una carnicería en un edificio, en un tercero. El mismo razonamiento tengo yo con la carnicería que con la vivienda. Y Carlos lo sabía. Y entonces lo que me planteó era, hombre, Quique, tampoco es tanto problema la vivienda, porque estamos creciendo, genera... Y le coge la mano la delegada y le dice, hombre, Carlos, yo vivo en Mija. Hoy he tenido una fiestecita de una vivienda hasta las 3 de la mañana. Son las 9 de la mañana, mírame los ojitos. Que yo no proteste no significa que nos fastidien. En ese sentido te lo plantea. ¿Por qué ellos lo admiten? Porque hay estacionalidad. Tengo un colega en Onofre Rullán, en Baleares, que dice, bendita la estacionalidad de Baleares, que por lo menos tenemos varios meses que no llegan turistas. Entonces, ahí hay estacionalidad, con lo cual un habitante de Torremolinos, y nosotros hemos estudiado Torremolinos, lo que plantea básicamente es, si yo sé que van a llegar los turistas y me van a molestar, y forma parte de mi idea, es que yo he venido aquí con eso, pero en Málaga no. Ese es el problema, que la vivienda ha sido disruptor en la ciudad, no en otros lugares. ¿Por qué? Porque ha cambiado la dinámica de la ciudad. Y no la dinámica ni del medio rural, que la vivienda turística en el medio rural, bienvenido sea, que dinamiza un pueblo entero. 7 viviendas turísticas, bienvenida sea. El problema es en determinados lugares. Sí. Te agradecería si pones la tercera diapositiva por el final. ¿Esta? No, que está apagada. Ah, perdón, por el final. Lo has dicho. No, que está apagada. Ah, claro. La de la política. Ah, vale.
¿Se acabó? Es que si está caliente tarda un poquillo. Bueno, después, si acaso, son varias cosas que yo quería entrelazar. La gente, sin lugar a dudas, manifiesta, yo con el turismo no tengo nada que ver, pero manifiesta la preocupación de que Málaga va a reventar, pegará un reventón. Y yo siempre argumento lo mismo sin tener fundamento, ¿eh? Que cuando hay tanto grupo de inversión metido en Málaga, esta gente no invierte en el fondo perdido. Esta gente tiene una programación temporal, de la dimensión que sea, y saben que aquí va a haber no sé cuántos años para amortizar lo que están invirtiendo. La segunda cuestión, el turismo en Málaga, ciudad, donde se nota, que a mí me ha extrañado que tú digas que se están ocupando centros por ciudadanos malagueños normales, cuando yo tengo varios amigos que se han tenido que ir del centro por esto que estás diciendo, que no se puede vivir. Y en realidad tú vas a Málaga a las 9:30 de la mañana, a las 10, y hasta que yo me siento forastero en Málaga, por la diversidad de personajes que hay, la cantidad de gente que hay. Y viniendo a esto de aquí, la política turística me llama mucho la atención porque no le veo solución, ¿eh? Más proclive a su gestión empresarial de los negocios que a aportar soluciones para un bienestar colectivo basado en criterios de justicia social y medioambiental. Eso es completamente mentira y utópico. Porque el capital nunca va a tener las consideraciones de la justicia social y medioambiental. Nunca. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? No quiero parecer un contertulio que van para acá, para allá y se enrollan mucho. Esas cosas. Voy por la última. El mercado. Tendremos entonces en parte que intervenir en el mercado, que se ha intervenido muchas veces y no es negativo, y que seguramente nuestros niveles de bienestar social han sido muy buenos cuando se ha intervenido bien el mercado. Entonces habrá que hacerlo. El problema es que esto es una ola de liberalismo o neoliberalismo, como lo que se quiera llamar, para no insultarte, porque me plantean que neoliberalismo es como insultar. En esta ola nos metemos todos, o sea, perdón, es muy global. Entonces, luchar un ayuntamiento con algo global es sumamente complicado, pero se puede hacer. Hay un ejemplo, pasa que claro, son ejemplos muy concretos de ciudades muy concretas. Menorca no tiene este problema. Es una isla. Desde los años 80 hicieron un plan de ordenación del territorio con criterios también paisajísticos donde limitaban. Y discúlpenme, tendremos muchas opciones políticas, pero en Menorca mayoritariamente los que ganan el ayuntamiento son ecologistas. Ecologistas muy individualistas en el sentido de yo me traigo el agua para acá y Mallorca me da igual. No tienen una visión global, pero eso es lo que ha hecho. Al final sí había esos criterios, han intervenido en el mercado y han dicho aquí no te colocas y aquí sí. No, en una sociedad de mercado yo no veo otra posibilidad. Otra cosa es que se rompa la sociedad capitalista, pero se romperá ante la tierra que la sociedad capitalista, seguramente. Entonces, yo tampoco veo mucha solución en ese sentido, a no ser que intervengamos. El problema de intervenir es que te puedes equivocar, ensayo y error. También te puedes equivocar si no intervienes. No intervenir es un tipo de política. Entonces, en ese sentido, sí que es complicado. ¿Por qué si yo lo pongo tan negativo, los inversores que saben más que nosotros vienen para acá? Muy buena pregunta. Pues o nosotros nos equivocamos, o mejor dicho, primero que los inversores piensan en la rentabilidad en 10 años, básicamente, porque a partir del quinto, el sexto o el séptimo ya empiezan a coger beneficios netos. Después, hay una frase muy manida, pero el capital no tiene patria. Yo invierto aquí en el rascaciero del puerto. Que me va mal y yo ya que recoger la inversión, yo me voy a invertir a otro lado, que os lo quedáis ustedes, a mí me da igual. En ese sentido, el capital no le da igual, pero no interviene tanto en el territorio porque no es su misión, no es su función. En un esquema de desarrollo local, una filosofía que hay que los empresarios de la zona tienen, eso sí cuida mucho más el territorio, pero no los tenemos sobre todo inversiones de fuera. Y lo que hacen es cálculo para 10 años, si en 10 años no va a pasar nada. Si la saturación está aquí, si Málaga tiene 500.000 habitantes y aquí nada más que tiene 4.000 y pico censados y seguramente vivan solamente 2.000 y pico. Entonces, en ese sentido, nos llama mucho la atención el centro. Personalmente, y esto se lo diré a mi amigo ecologista, a mí no me importa que vengan aquí, pues yo no vengo al centro, no voy a otro lado.
A mí personalmente no me importa. Y de vez en cuando con mi compañera digo, vamos a ser de turistas por el centro. Y nos vamos, y vamos como turistas, como tontos. Entonces, en ese sentido, lo que le quiero plantear es que para 10 años no se va a hundir. No se va a hundir el mundo, a no ser que haya cualquier barbaridad de Trump. No se va a hundir el mundo, no se va a hundir el turismo, a no ser que haya algún cataclismo energético. Por lo tanto, los inversores lo plantean. Digo, y termino. El otro día en un restaurante de por aquí, por el centro, que yo los conozco, le dije, digo, vaya temporada que lleváis, no dais abasto. Dice que no nos falte. Eso ahora como se combina con el interés del resto. Tendremos que ir explicándolo. Porque explicamos que todo el mundo ponga negocio y que se cambie. También hay una rotación de negocio en el centro exagerada. No lo he planteado aquí, pero hay una rotación exagerada porque se colocan negocios y al año y medio se han cambiado. O sea, que funciona, pero no funciona del todo bien, porque si no se consolidarían también los negocios. Sí, bueno, gracias. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Creo que ha sido excelente y además una gran capacidad de comunicación para los que no entendemos de esto. Siempre que se pone ejemplo de un buen turismo y de élite, se pone Marbella. Durante 31 años dirigí el servicio de traumatología del Hospital Costa del Sol. Y estoy en profundo desacuerdo cuando se ponga eso como ejemplo. La gente en Marbella no ocupa las calles, porque es como Los Ángeles, no hay un centro urbano, la Costa del Sol está muy dispersa. Pero hay graves problemas en la Costa del Sol. Por ejemplo, Estepona va en decrecimiento. Estepona, que es un municipio ahora que crece y que aspira a ser Marbella, es el saldo migratorio. O sea, el ciudadano de Estepona, el autóctono, no crece. Y por otra parte, no es infrecuente, es habitual que haya 40, 50 personas con fracturas y demás en sus casas esperando socorro en los hospitales de la capital. Entonces, consumen agua, consumen otra serie de cuestiones que se han dicho aquí, pero aquí nadie habla de la sanidad que consumen. Y es un problema grave porque el turismo de élite es un turismo minoritario. Ese turismo de élite trae un seguro de hospitales privados. Yo os invitaría a que a partir de las 8 o las 9 de la noche fuera a los hospitales privados y si hay algún médico. No hay. ¿Dónde están los médicos? Los hospitales públicos. Cuando hay problemas traumatológicos graves que son costosos, de accidentes de tráfico, caídas y demás, ¿dónde van? Al hospital público. Cuando se acaba el dinero de la compañía de seguro que tiene, ¿dónde van? Al hospital público. No ha crecido absolutamente nada la sanidad en Málaga en los últimos 40 años. El Hospital Costa del Sol se planificó hace unos 50 años, se construyó hace unos 40 años y se abrió hace 31 años. Y tiene una ampliación que no se abre. No se abre. Van poniendo el hospital, que le llaman el nuevo Carlos Haya, el hospital regional, ahora llama, me parece, por 2034. Y eso es un problema que nadie habla. Estamos en una quiebra técnica sanitaria en la provincia, pero muy grave, muy grave. O sea, hay personas, yo me da igual, estoy para jubilarme, me da igual que mañana me digo en esta casa, pero la gente no sabe el riesgo que tú tienes cuando te rompe el codo, te rompe el tobillo, de quedarte cojo o manco, si no te operan inmediatamente. Y esto ya es excepcional. Entonces, esto yo creo que debe ser un motivo fundamental, porque más importante que la salud no hay nada, ¿verdad? Y sin embargo se habla mucho del agua, del hospital. Y esto es un problema muy grave en la capital y en la Costa del Sol. No me voy a meter en la sanidad, de verdad, porque no es mi tema, pero le planteo una cuestión. A nivel de país, nuestros dos elementos más competitivos no es nuestra planta de alojamiento, ni la Alhambra, ni el sol, ni nada. Es la seguridad. Aquí puedes venir y pasear, no puedes ir en otros lugares. Y la sanidad. Aquí pasa algo a un turista y puede ir. La película de Cuarón, cuando le pasó le pegaron el tiro en el autobús y casi se muere por un tiro de un perdigón. Una película que hay sobre Marruecos y como una turista casi se muere con una chorrada que en cualquier lugar de Occidente se hubiera arreglado. Es que son nuestras claves. Yo sí he trabajado con gente del Hospital de la Costa del Sol al principio, en los años 90, y tengo cientos de anécdotas de turistas que han dejado de venir porque al ir a Marbella en la Costa del Sol no le han atendido y han estado 7 horas esperando en urgencia en pleno agosto, claro. Un turista una vez me dijo, haciéndole una encuesta a él, dice, verás, este es el último verano que tengo aquí, tengo una casa en Mijas, la voy a vender, ya la he puesto en la inmobiliaria, la voy a vender, llevo 20 años viniendo aquí, bueno, 20 o 19, no me acuerdo, llevo 20 años viniendo aquí y me voy a ir porque mi mujer se rompió hace 4 días el brazo, nos fuimos al hospital y después de 7 horas esperando, nos dijo
alguien sensato, yo me iría a un hospital privado, porque aquí va a tardar mucho más y su mujer no está para tardar mucho más. Se fue a un hospital privado, le escaloraron, la arreglaron y automáticamente vinieron y vendieron la casa. Así. ¿Dónde se fue? ¿En Inglaterra? No, sería otro lugar o dejaría de vacacionar por aquí y se fue a otro lado. Pero son nuestros grandes elementos y los colapsos que hay en verano en esa zona. No, Y- es y- el año entero. Claro, claro. Y en la capital igual. Sí, ya. Eso ya es otro tipo de política, claro. No te digo lo que opino, porque yo es que creo que están desmantelando la sanidad pública, la universidad pública, que ya han desmantelado la educación. Entonces, en ese sentido, pero como eso son opciones políticas. Emilio. ¿Qué medidas concretas plantearías para Málaga capital? Porque, por ejemplo, la batería de propuestas del ayuntamiento contra los pisos turísticos para frenar, pues ha llegado tardísimo, ¿no? Cuando ya superamos a Barcelona en pisos turísticos y con en el PGO aparecen medidas para frenar los pisos turísticos de hace 28 años y no se han tomado medidas. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta? Te voy a decir 3 generalidades, pero que hay que argumentar, o sea, que hay que trabajar sobre ellas. La gestión activa, la transparencia y la participación. Me explico. No podemos pensar que ponemos una acción y ya está. Por ejemplo, yo alabo la medida de hacer rutas para que se puedan dispersar los turistas, pero eso nos va a llevar a otra cuestión, que es que si los turistas van muchísimo al palo, a Pedregalejo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos lugares van a tener una problemática similar aquí. La segunda, ¿qué es lo que hay que hacer? Gestión activa. Es decir, tengo que estar vigilando qué es lo que está pasando en esos lugares para ver si tiene el mismo efecto y cómo contrarrestarlo. Para mí la primera medida siempre es el límite. Mi forma de intervenir que yo considero más oportuna es limitando, pero tiene otros elementos como la elitización que he dicho. La transparencia, hablando claramente de los elementos que hay, no, políticamente es más complicado, ¿no? Pero para eso estamos también en la academia. Cuando yo he traído aquí lo de Florida es precisamente porque no hay estudios claros de ese capital creativo, pero lo estamos viendo y es de pura lógica de mercado. Y además ocurre en todas las ciudades que se han estudiado, pues nos va a ocurrir a nosotros. Ya no sabemos el efecto. Tenemos que tener otro tipo de vivienda que no sea el VPO. Además de la revisión que se está haciendo de lo perverso que puede ser que te ayuden y que después tú lo privatices y tengas lucro, además de esa perversidad, vivienda social. Pero no vivienda social para los que no puedan. Es que hay profesores universitarios que no se pueden comprar una vivienda. O sea, la vivienda social ya es para muchas capas de la sociedad. Y es otro tipo de vivienda, donde ya hecho, por ejemplo, lo está haciendo Fuengirola. Fuengirola te da alquiler dependiendo de tu sueldo y te lo revisa cada año. Entonces, si tú cobras más, te cobra más. Y llega un momento en que te dice, mira, vete al mercado que tú ya cobras bien. Entonces se pueden hacer, pero claro, lo que se plantea ahora, y si el mercado de la VPO se hubiera acogido, pues tendríamos hoy en día más vivienda social de toda la vida. Y a partir de ahí, digo la participación y la transparencia, porque hoy en día no nos pueden tratar a la ciudadanía, por los estudios que hay, por el nivel de información, por la percepción que tenemos, que el alcalde diga que está saturado algunos días, pues sí será porque no trabaja por el centro, o no se pasa mucho por el centro, que se pasa, y lo ve. Lo que pasa es que lo ve con ojos positivos. A lo mejor el hombre no lo ve en negativo, lo ve con ojos positivos. Tampoco creo que salga por ahí de tapas sueltos, sino que lo van llevando y donde va tiene sitio. Nosotros no, tenemos que reservar 4 días de antelación. Entonces, en ese sentido es importante. Y digo participación porque, por ejemplo, hay un foro de turismo que está fundamentado, o sea, tiene a empresas, a la administración del ayuntamiento y a la universidad y los sindicatos, nada. Necesitamos incluir a los residentes por distintas asociaciones. De otra manera, a lo mejor el foro de turismo se tiene que quedar ahí para la colaboración pública-privada y tenemos que colocar una asamblea de turismo, una mesa de turismo, pero la ciudadanía necesita explicaciones. Claro, el problema es que a veces las explicaciones no satisfacen a todo el mundo y si explicas demasiado y te mueves en política, ya lo sabes. Ese es el problema. El problema es esa cuestión, pero hay medidas, hay medidas. ¿Y eso significa que ya vamos a estar bien? No, significa que tenemos que estar vigilando constantemente, pero como cualquier actividad. ¿O es que los ríos cuando contaminan al lado de una fábrica, hacen uno nada más una cata y ya está? No, vas al mes siguiente para verlo. Es una gestión activa de la contaminación. Eso no se hace en turismo. Bueno, yo me atrevo a hacer una pregunta a la concurrencia. ¿A que reconforta haber tenido alumnos
de este tipo. Y hago una pregunta, una consideración. Estamos hablando de un turismo, o del turismo, o de equilibrio, del ecosistema, que el doctor Lucena dice que no entiende, pero entiende de ecosistema. Entonces estamos hablando de un ecosistema. Y el ecosistema si es equilibrado o no es equilibrado. Si se desequilibra, que se puede desequilibrar, entonces aquello se rompe, él sabe más de eso que yo. El asunto de los inversores, el dinero que viene e invierte, etcétera, resulta que esa historia de la itinerancia está inventada desde el Neolítico, cuando se inventa la agricultura. La agricultura es la primera itinerante. Se rotura un campo, se le prende fuego, sobre las cenizas se cultiva y a los 4 o 5 años, cuando baja la productividad, se van a otro sitio. Desde el Neolítico al año 1973 yo hacía mi tesis doctoral y resulta que se practicaba aquello en unos territorios de la provincia de Almería para sembrar tomates de invierno. De tal modo que se cultivaba un campo, se sembraba de tomates y a los 2 años se iban a otro porque había campo. Hasta que dejó de haberlo. Bien. Y volviendo otra vez es decir, que los inversores en el siglo XXI, que estamos, creo que estamos en el XXI, pues resulta que del mismo modo creo yo que cuando el territorio lo dejen como los campos aquellos de ceniza que habían bajado a la productividad, podrán irse a otro sitio si es que lo encuentran, que al final lo encontrarán. Ese es el problema. Y en cuanto a lo del sistema, pues resulta que, claro, en el sistema entra el agua y entra la movilidad y entra lo que siempre que vemos las imágenes en los telediarios que nos ponen de las casas en primera línea de playa, paseos marítimos, no en primera línea de playa, no solamente ahí, al lado de los barrancos, el paseo, almacenes, industrias, etcétera, en llanura de inundación, es decir, porque hay que ocupar el territorio. Y finalmente, es decir, por un lado, lo de el equilibrio del ecosistema turístico, por otro lado, el asunto de que cuando los inversores no les sea rentable se pueden ir con facilidad. Y en tercer lugar, ¿hasta dónde llega el eco de esas magníficas investigaciones que estáis haciendo? ¿Hasta dónde llega ese eco? No se queda solo en publicaciones, sino que ¿hasta dónde llega? Porque, y ahí me van a permitir otra cosa, hablando recientemente con un compañero muy amigo, catedrático en Zaragoza, geomorfólogo, como yo pretendí serlo, y resulta que hablando con él sobre las riadas, por las grandes lluvias que ha habido en Valencia, que todos nos las han puesto, y me dice, una alumna mía que hacía unos mapeos muy buenos de geomorfología y de zonas inundables, etcétera, encuentra trabajo precisamente en Valencia. Está trabajando en una empresa que le están pagando, está cobrando religiosamente por la producción que hace. Y me dice, y yo sé que es buena, dice, después la guardan en un cajón. Esa es la última pregunta que te he hecho. No me atrevo aquí con el ilustrado público a hablar mucho de ecosistemas. Ecosistemas turísticos sí, pero de ecosistemas no. Y ya sabemos en parte que el ecosistema turístico es muy variado y cambia por destino. En Cádiz un poco distinto de aquí, exactamente. Entonces ahí lo planteo. Hasta dónde los inversores pues, van y se vienen y ningún destino turístico ha cerrado. Acapulco, que en los años 50 y 60 fue muy importante con turismo de lujo, se degradó en los años 80 y 90 y en el año 2000 crearon Acapulco Diamante. ¿Eso qué es? ¿Que mejoraron Acapulco? No. Que lo que hicieron es que si Acapulco era de Málaga a Manilva, pues hicieron Acapulco Diamante, que es desde Rincón de la Victoria del Jara. Hicieron otro Acapulco. ¿Para qué? Porque ese ya estaba tan degradado que ya era imposible. Hay hoteles para los mexicanos, hay hoteles, pero ya sabéis del último secuestro, hace unos cuantos años secuestraron
a varios españoles en Acapulco. Entonces, en ese sentido, no hay ningún... Cuando dicen, que pueden morir de éxito, dime un ejemplo de un destino. No, lo que pasa es que los turistas son como las mareas. Es decir, el fondo y la superficie. Cuando encuestamos a un turista que está aquí, ese a lo mejor no viene el año que viene, y viene otro. Y ese otro tiene otras características. Por ejemplo, el turismo alemán, que teníamos mucho hace tiempo, era bastante considerado, en términos generales, con el medio ambiente. El ruso que tenemos ahora, ni te cuento, es el que no le importa tremendo nada. Entonces, hay distintos tipos de turistas. ¿Hemos bajado en calidad en la Costa del Sol? No, pero lo que ha venido es el lujo ahora está con otros tipos de turistas que cuidan menos. Entonces, en ese sentido, es muy complicado saber dónde está la muerte, porque a lo mejor no hay muerte, lo que hay es que respiro con oxígeno asistida, con respiración asistida. ¿Y hasta dónde llega? Pues mira, me alegra que me haga mucho esa pregunta, porque en el tándem que hemos hecho Baleares y nosotros, que es el grupo de Onofre que tú conoces perfectamente, Tú y yo soy tribunal de... fíjate, de tesis, No, de tesis nosotros no, trabajamos de plaza. de catedral. Entonces, trabajamos en Baleares con un grupo de la universidad, pero que una parte de esos grupos forman parte de un grupo ecologista que hay allí. Entonces, con ellos hemos dividido en dos roles. El equipo de Málaga se dedica mucho más a la transferencia, hacemos artículos, publicamos muchos artículos de esto, pero nos dedicamos mucho más a la transferencia, y el equipo de Baleares se dedica mucho más a la internacionalización académica. Y nos está dando muy buen resultado. Por ejemplo, el podcast del País que hemos de esto lo planteamos porque nosotros somos los de la transferencia. ¿Y por qué? Porque en nuestro grupo de investigación, mejor dicho, en nuestro proyecto hay mucha gente de fuera y mucha gente activista. Y entonces hay una parte que es transferencia directamente. O sea, lo que hacemos aquí, ellos lo saben y empiezan ya a difundirlo en distintos lugares. Ahora, cuando yo voy a las clases mías de turismo, no tengo que explicar qué es la gentrificación y la turistificación. Todos los estudiantes lo saben y no leen mucha prensa. O sea, yo ahora tengo que... Hace 7 años o 10 años yo tenía que decir a los estudiantes que había que ser en parte críticos, que miraran los impactos, que miraran que todo no es bueno, porque hasta que llegaban, yo di clase en tercero, hasta que llegaban a tercero nadie le había criticado el turismo, entonces pensaba que todo era bueno. Ahora los tengo que calmar y decirle, no, claro, vamos a ver, todo no es la prensa, vamos a analizar bien el fenómeno, hay soluciones, no, porque es que está muy mal, porque las viviendas, claro, para ellos el problema es la vivienda, sobre todo. Entonces, en ese sentido, la sociedad creo que cada vez más consciente de algunas de esas cuestiones. Y por eso yo hablaba de la transparencia. ¿Por qué? Porque es que si no lo dice el alcalde, se lo van a decir otros. Y hay mucha gente investigando y que les llega directamente esas investigaciones a la sociedad por medio de libros, conferencias o por medio de distintos grupos. Y ahí yo sí creo que hay una transferencia muy importante. Fíjate, ese artículo, y a los 2 años, ese mismo título de artículo científico, es un podcast. Sí, pero yo un poquito más, mi intención va por realizar o alcanzar, como gestionar ese equilibrio del ecosistema. Yo cuando empecé a leer libros especializados en geografía de autores franceses, entre ellos el clásico George, que decía, el geógrafo diagnostica, puede hacer un diagnóstico, pero el gestor no es él. Hasta dónde se gestiona en el sentido de realizar esas buenas intenciones que no quede ahí de lo que vosotros estáis haciendo. Esa es la preocupación. En el caso del Observatorio Turístico de la ONU Turismo, se lo planteamos al equipo de turismo y se lo ponemos en los informes y lo aportamos datos. Y hay una página web estupenda, STO Málaga, donde vienen los informes que hacemos. Y ya desde el año pasado le estamos diciendo esta serie de cuestiones. Pero esto no sirve para tomar decisiones. Por eso yo decía que el dato y la tecnología no está sirviendo para tomar decisiones. Ese es el problema. Pero, que el relato mata al dato. Además que ese tema no es solamente en el turismo, en muchos temas donde estamos sentados en mesas de toma de decisión y en donde desde la universidad y desde la ciencia se aportan documentos, pero después se termina la reunión, vamos a hacernos una foto. Eso Pedro Marín sabe de eso. Vamos a hacernos una foto, nos hacemos la foto y adiós, muy buena. Y bueno, a ver, pero y en conclusiones nos vamos a ver otra vez, esto como es, habrá que hacer algo. No, bueno, ya está. Y después lo he publicado a los 3, 4, 5 meses, reunión de la mesa de seguimiento de la Málaga Ciudad 2014 o Málaga Ciudad 2048, tal. Y ahí aparecemos todos en la foto, que parece que estamos bendiciendo algo que no es verdad. Es así. Es un concepto falso de gobernanza
que se está aplicando a la administración actualmente, y esto es así, hay que decirlo. Por eso esta iniciativa es tan buena, porque no va a los políticos, o sea, perdón, no va al Poder Ejecutivo, va al Legislativo. Esto es un congreso de cambio climático y turismo que ha organizado Joan Romero, Bueno, pero para darle las conclusiones a todos los congresos autonómicos del Mediterráneo. La idea no es dárselo al alcalde, sino al Congreso, a la Generalitat por un lado, a nuestro Parlamento de Andalucía, para que los parlamentarios sean más conscientes de lo que nos está llegando y legislen para ello. Por eso creo que es una buena iniciativa. A lo mejor es que hay que ir por otros caminos que no estamos Yo creo que no es problema de conciencia, son conscientes absolutamente. Yo pongo el ejemplo. Es que no se moja. El ejemplo lo pongo muchas veces. He hecho en 40 y tantos años muchos viajes de Málaga a Almería. Unas veces por el interior, otras veces por la costa. Y otras veces por mi profesión he conocido litoral y lo interior de la península, etcétera, etcétera. Voy sobre lo de primera línea de playa. En todos los territorios, sean gestionados por el color que sea, primera línea de playa, vamos, ahí, dice, con 2 pantalones. Ahí, la primera línea de playa. Y luego viene el temporal de levante, una vez de levante, otra vez de poniente. Y se lleva el paseo marítimo, el chiringuito, etcétera. Y ahora, qué lástima que me indemnicen, pero vamos a ver. Lo primero es quién te ha permitido. Lo segundo es quién ha permitido hacer casas donde han hecho, y desgraciadamente se las ha llevado las riadas de Valencia y las que no han salido de Valencia en décadas anteriores. ¿Quién permite eso? ¿Por qué lo permite? Pero vamos a ver. Estuve en Viescas hace el año 90 y... ¿sería el 94? El verano del 94. En septiembre estaba yo allí con este amigo mío, el de la Universidad de Zaragoza. Estuvimos donde la catástrofe. Hicieron el camping en un abanico aluvial a la salida del barranco de Viescas. Habían convertido el barranco en una acequia. Y el resto, dice, uy, mira que llano, un poquito inclinado, ahí estaban las tiendas, bungalows, casitas, lo que fuese. Y aquello lo arrasaron, se arrasó, ¿por qué lo hacen allí? Me dice este chico, mira que se lo hemos dicho a los gestores, no hay manera. Han pasado desde entonces varias cosas, muchas cosas, y la última es los 200 y pico, no solamente 200 y pico muertos, sino la cantidad de pérdidas que ha habido en ese territorio. Allí y aquí cercano, que también lo hemos tenido, etcétera, etcétera. Entonces a mí al cabo de mis días o al cabo de mi edad, resulta que me preocupa hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llega la influencia de poder decir y ejecutar estos buenos proyectos que se echa un esfuerzo enorme, brillantemente desarrollado, con muy buenos resultados, es decir, con resultados incluso inteligible. Bueno, pues luego después, desgraciadamente, poco se tiene en cuenta. A no ser que sea ingeniero o cosas de estas así, de cosas de ingeniería o de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Quiere contestarlo al profesor? No, esto ya es una cosa entre amigos. Pues yo, en nombre de la Academia, quiero darle las gracias al profesor Enrique Navarro Jurado por esta maravillosa disertación. Desde la Academia pues tratamos un poco de influirnos en la palabra, de que la sociedad civil tenga espíritu crítico, darle elementos... ¿Y por qué no influir? Bueno, de alguna manera, si eso no es malo, eso no es pecado, eso no es pecado. Bueno, por lo menos que la gente piense y tenga elementos para Ahí. pensar, y hoy nos ha dado una magnífica lección. Un pequeño obsequio, somos pobres, no podemos pagar dinero. Aquí tenéis las dos últimas publicaciones de la Academia que un poco abordan las dos facetas, el boletín con los artículos más académicos, más científicos, y luego el blog que gracias a Víctor tenemos desde hace varios años, vamos por la 6ª edición, con artículos serios y rigurosos pero divulgativos publicados todas las semanas. Pues muchas gracias. Y esto es un detalle que le tenemos mucho cariño, es muy reciente, se presentó en septiembre. Paco Martín, que es un artista afianzado en la autarquía, aunque nació en Extremadura, y nos ha hecho
un galardón, lo hemos llamado, él ha querido poner esa palabra, que representa un poco los orígenes de la academia, la periodista que describió Orueta, y cómo desde nuestros orígenes queremos cuidar el medio ambiente, estudiar el medio ambiente de Málaga, y la medalla, que es un poco el símbolo de una academia del siglo XXI. Van numeradas, el número 4, y todas están firmadas por el autor, así que con... Gracias a José Damián, que fue un poco el ideólogo de que se hicieran los debates en Moratí, y la serie que es sobre análisis geográfico, turismo, ciudad y todo, la lleva él. También tenemos algunas otras facetas, pero José Damián, pues tenemos mucho que agradecerle también.